Bueno, entonces nos vamos a enfocar hoy en las infecciones de piel y tejidos blandos. Se pueden abreviar de esta manera. En inglés los van a encontrar como Skin and Soft Tissue Infections. Se refiere a cualquier enfermedad infecciosa desde la piel hasta el músculo, pasando por todos los tejidos intermedios. Todo el cuerpo puede ser afectado, pero particularmente estamos más susceptibles a heridas, quemaduras y otras lesiones en las extremidades, particularmente las extremidades pélvicas, el periné, que generalmente está muy colonizado por bacterias, y el abdomen, que está susceptible a infecciones asociadas a heridas quirúrgicas. Hay diferentes clasificaciones. Esta es la de la FDA, que es muy vieja. Las clasifica las enfermedades de piel y tejidos blandos como complicadas o no complicadas. Las no complicadas pues son las enfermedades más superficiales como el linfético, la foliculitis, la celulitis, la erisipela y los abscesos simples como este que ven acá. Y las infecciones complicadas son aquellas que abarcan estructuras profundas y ameritan una cirugía para debridar el tejido infectado, como pudiera ser una fascitis. Existe otra clasificación de la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en donde las clasifica como las enfermedades no complicadas, similar a lo que habíamos visto acá. Enfermedades necrosantes, en donde ya se involucran mucho los anaerobios. Enfermedades asociadas a mordeduras y contacto con animales, en donde también son anaerobios, pero son otro tipo de bacterias. Infecciones asociadas al sitio quirúrgico, porque aquí está involucrado el hospital y bacterias multidrogoresistentes del hospital, como las pseudomonas. E infecciones en individuos inmunocomprometidos, como por ejemplo los que tienen VIH, en donde las infecciones habitualmente son por oportunistas. También podemos clasificar estas enfermedades como superficiales, profundas o del tejido celular subcutáneo, o también por el número de patógenos involucrados, como el tipo 1, que es la más común. Más del 80% de los casos van a ser polimicrobianos, en donde muy probablemente no vale la pena hacer un cultivo. Las tipo 2, que normalmente son monomicrobianas y habitualmente son por estreptococos o estafilococos. O las tipo 3, que se refieren a microorganismos muy virulentos, como vibrios, aeromonas o clostridium, que tienen que ver con algunos factores de riesgo en particular. Esta clase, que acá tienen la referencia, está basada en la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirujanos de Emergencia. Se me hace una clasificación muy práctica, fácil de entender, pero en realidad la clasificación no es lo más importante. Mientras entiendas tú la diferencia entre una enfermedad, pues digamos que no complicada, o una enfermedad complicada que probablemente tengas que internar al paciente, porque a lo mejor se tiene que operar y muy probablemente va a necesitar antibiótico sistémico, o sea, intravenoso. Esta clasificación nos pone a las enfermedades de sitio quirúrgico como infección de la herida o una infección profunda. Las infecciones de tejidos blandos no necrosantes, como el impétigo, celulitis y erisipela, que son las superficiales, o los abscesos simples y los carbunclos, que son enfermedades más profundas. Las enfermedades necrosantes de piel y tejidos blandos, como pues, celulitis, foliculitis, gangrena de Fournier, necrosantes, o la miositis necrosante. Empezando sobre las infecciones de sitio quirúrgico, que pues normalmente estas las va a ver el cirujano, ¿no? Una persona va, se opera, y si luego se complica con una infección, habitualmente pues va a ir con su mismo cirujano para que le resuelva el problema. Quién sabe, a lo mejor algunos de ustedes se dedican a la cirugía, pero la verdad es que cualquier médico le puede llegar a un paciente porque fue a operarse en el Seguro Social y se infectó, pero ahorita en el Seguro Social no le van a dar cita hasta dentro de una semana, y ellos quieren la atención inmediata, con toda razón, y puede que vayan contigo para que le des un antibiótico porque se le puso rojita la herida o porque le está saliendo pus, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay que recordar que la primera línea de defensa de cualquier enfermedad infecciosa
externa, pues va a provenir, va a ser principalmente nuestra piel. Entonces, una piel intacta, bien vascularizada, sana, en realidad va a ser muy resistente a que se infecte por bacterias. La cuestión es que si el paciente se sometió a una cirugía, pues se rompió esa barrera de defensa y está susceptible a ser infectado por las bacterias que están ahí en la piel. Acuérdense que la piel está llena de bacterias, principalmente gram positivos, estreptococos y estafilococos. Entonces, estas son las principales bacterias que llegan a causar una infección en el sitio quirúrgico superficial, o sea, una infección de la herida. Inclusive ahora ya tenemos descritos muchos casos de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Esa es una bacteria que normalmente la relacionábamos con hospitalizaciones, una bacteria adquirida en el contexto de la atención médica. Y pues supongo yo que en el contexto de una herida quirúrgica, pues se tendrá que asumir que es un estafilococo adquirido en el hospital. Sin embargo, también tenemos infecciones por estafilococos meticilino resistentes adquiridos en la comunidad, pues por el simple hecho de que cada vez utilizamos más antibióticos, desde que se inventaron hasta ahorita, pues se siguen utilizando antibióticos y cada vez más. Entonces, es habitual que ya las personas empiecen a manifestar infecciones más complicadas en pacientes que nunca han estado en un hospital. Factores de riesgo para este tipo de infecciones, pues la edad, extremos de la edad, sobre todo niños muy pequeños, atletas que tienen un contacto muy estrecho con otros atletas, o sea, que practican deportes de contacto, usuarios de drogas intravenosas, hombres que tienen sexo con hombres, y no me pregunten el motivo de ello. Esta es una referencia internacional, no tanto aquí en México, pero pues bueno, aparentemente este es un factor de riesgo para tener infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y acuérdense la importancia de saber que es un meticilino resistente, pues es el hecho de que no va a ser susceptible a los betalactámicos que pues normalmente le pegaban bien, ¿no? A la amoxicilina o a las penicilinas. Los militares que se encuentran hacinados, así como personas que se encuentran en asilos o en prisiones, los veterinarios que tienen una alta exposición a animales y los dueños de muchas mascotas, tener una neumonía severa o un flu-like illness, que es pues a lo mejor una enfermedad tipo influenza, personas que ya se sabe que son colonizados por meticilino resistentes, por estafilococos, porque ya han desarrollado abscesos previamente, o personas que en el último año han recibido quinolonas o macrólidos que normalmente tienen buena actividad para los gram positivos. Entonces, pues esas personas o esas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia para las bacterias, para los antibióticos betalactámicos. Bueno, ¿qué le vamos a dar a un Staphylococcus aureus meticilino resistente si está el paciente ambulatorio? Bueno, esto creo que es algo que ya deben saber ustedes con las clases del primer módulo que vimos, pero les recuerdo las tetraciclinas, el Bactrim, la doxiciclina, que es una tetraciclina, la clindamicina o el inesol, todos estos son fármacos de diferentes familias, excepto del amino y la doxiciclina, pero todos ellos tienen actividad contra el estafilococo y no son betalactámicos. Si el paciente se va a hospitalizar, pues entonces tienes estas alternativas que son parenterales: vancomicina, teico, la tigecyclina, el linezolid y la daptomicina, entre algunos otros. Pues lo más importante, todavía más importante que la adecuada selección del antibiótico, es el control del foco infeccioso. De hecho, yo siempre le digo a mis colegas que la ventaja de tener una infección en tejidos blandos es que ahí está la bacteria literalmente a flor de piel. A diferencia de una meningitis o una neumonía, en donde pues no te puedes meter al cerebro o al pulmón a lavarlo, pero en una pierna o en un brazo infectado, pues entonces sí lo puedes lavar con agua y jabón, debridar el tejido que está desvitalizado. Entonces, a veces más todavía que un buen antibiótico es el adecuado lavado. No tienes un buen antibiótico porque pues el paciente es alérgico al único antibiótico que era efectivo en la bacteria,
a veces lo puedes sacar adelante con puro aseo, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las veces el sistema inmunológico y el aseo que tú le puedas dar a la piel es más que suficiente para controlarlo, independiente del antibiótico que le quieras dar. Entonces, pues hay que operar al paciente de manera oportuna, hay que lavarlo varias veces al día, remover cuerpos extraños, por ejemplo, quitar los puntos de sutura que a lo mejor se pudieron haber infectado, corregir las alteraciones anatómicas que favorezcan la colonización bacteriana, como por ejemplo un catéter central que está infectado, estás viendo que la piel está roja, está caliente, está supurando, le quieres dar antibiótico, pero no quitas ese catéter, pues el problema no se va a resolver. Y el retraso en el control del foco infeccioso obviamente se asocia a mayor mortalidad, así como el retraso en un antibiótico adecuado. Pero si aquí el antibiótico no es lo más importante, pues es algo que yo siempre les reclamo a los cirujanos, que quieren que les resolvamos el problema cuando ellos tendrían la mejor herramienta para resolver el problema, que es un lavado quirúrgico, ¿no? O debridar un absceso intraabdominal. Pasa muy frecuente que los cirujanos tienen a un paciente séptico con un absceso intraabdominal asociado a una herida quirúrgica y quieren que lo pongamos al paciente en mejores condiciones para operarlo, porque está séptico, está con norepinefrina, está inestable y les preocupa que si lo sedan, si lo anestesian, el paciente se va a poner todavía más inestable y se les puede morir en la cirugía. Y tal vez sí es cierto, pero quieren que uno resuelva el problema con antibióticos, o que lo ponga en mejores condiciones y resulta que el paciente no va a mejorar con antibióticos hasta que no controles el foco infeccioso. Entonces, se tiene que meter a cirugía ese paciente con todos los riesgos que amerita al mismo tiempo que le estás dando antibióticos. Mientras más tiempo pase sin que se resuelva ese foco infeccioso, pues más mal le va a ir al paciente. Hay veces en donde si la herida está infectada, pues hay que abrirla, hay que quitar los puntos, hay que ampliar esa herida y permitir que la pus salga. Ustedes seguramente han escuchado, o si no lo han escuchado, pues existe un dicho en la medicina que dice absceso drenado es un absceso curado. Y es cierto, o sea, un absceso siempre va a buscar una salida, generalmente hacia afuera, una salida hacia la atmósfera. Entonces, eventualmente se va a abrir hacia la piel, va a drenar la pus y el paciente se le quita el dolor, se le quita la fiebre y eventualmente va a sanar. Si tú facilitas eso, si abres la piel y permites que salga la pus, el problema se resuelve más pronto. Y muchas veces eso es más de lo que se necesita. Los antibacterianos serán necesarios cuando la fuente de la infección no ha sido controlada, cuando no lo puedes operar, cuando claramente el paciente tiene sepsis, o sea, cuando ya no es nada más dolor o fiebre y eritema local, cuando el paciente ya tiene taquicardia, hipotensión, obnubilación, entonces el problema ya es una enfermedad sistémica y resolviendo el problema local puede no controlar la enfermedad a tiempo. Y si el paciente está inmunosuprimido, pues ahí no puedes tú contar con la inmunidad nata del paciente, tendrías que apoyarlo con antibióticos. El punto con esta diapositiva es que no todos los abscesos ameritan antibiótico. A veces nada más es la debridación. Y si es un absceso simple, pues nada más hay que abrirle la piel y decirle al paciente que hay que lavarse muy bien, exprimirse, que salga toda la pus y solito se va a resolver porque el paciente tiene un sistema inmunológico mucho más eficiente que los antibióticos para contener el problema. Solamente hay que ayudarle tantito. Si le vas a dar antibióticos al paciente, pues considera que en una herida limpia, en una herida que no se metieron a la vía urinaria, que no abrieron el intestino, por ejemplo, como en una apendicitis o en una diverticulosis, bueno, ahí sí se metieron al intestino, pero una herida limpia, como por ejemplo una corrección de una reparación de una fractura, una herida ortopédica, pues generalmente si se te infecta va a ser por las bacterias de la piel, van a ser gram positivos. Ya cuando se metieron a la vía urinaria para operar una próstata o para operar una vesícula, pues ahí ya es más fácil que haya contaminación por gram negativos y el espectro tendrá que ser un poco más amplio.
Las infecciones superficiales no necrosantes pues son algo muy habitual de los niños, sobre todo de los niños. El famoso impétigo, como podemos ver aquí en este paciente, vean cómo tiene una dermatosis primaria que se sobreinfectó y tiene ya aquí una costra mielicérica. Esta costra es básicamente suero que se está secando y generalmente pues es por estreptococo. La erisipela es esta que estamos viendo aquí al lado, es una infección ya más profunda de los campos más, las capas más profundas de la piel. Vean cómo tiene un eritema, pero está muy localizado. Puedes realmente delimitar el sitio preciso en donde está la, la enfermedad. Y la célula, aquí tenemos más otra erisipela. Vean cómo está muy bien delimitado el sitio afectado. Vean dónde está la piel sana y dónde está la piel comprometida. Y luego tienes aquí la celulitis, que es una infección más profunda. Aquí ya abarca el tejido celular subcutáneo, por eso se llama celulitis. Y aquí la diferencia es que no ves una delimitación muy precisa entre piel sana y piel afectada. Va a ser bien más difícil que le puedas tú marcar el límite entre la piel sana y la piel afectada. Y pues es una enfermedad más profunda. Independientemente de ello, las bacterias responsables van a ser gram positivos, sobre todo los estreptococos. Cuando el involucro está más profundo, como en el caso de la celulitis, en pacientes que están sometidos a múltiples antibióticos, que están inmunodeprimidos, puede progresar el problema a una fascitis, a una mionecrosis, y ahí obviamente hay que ser un poco más agresivos con el antibiótico. Entonces, considera darle cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente, sobre todo cuando no hay mejoría después de un par de días. Estas enfermedades que vieron ahorita, como esta celulitis o esta erisipela, tú normalmente les das penicilina, simple penicilina G, sódica cristalina, inyectable, y el paciente en 24 horas va mejor, en 48 horas va mucho mejor. Y en un par de días ese paciente no ha empezado a delimitarse más la enfermedad, entonces considera darle cobertura para un meticilino resistente con algo así como clindamicina o linezolid, o los otros antibióticos que ya mencionamos ahorita que le pegan al estafilococo meticilino resistente. Existe una entidad que me gustaría que revisaran a detalle el día de hoy, que se llama síndrome de choque tóxico. Puede ser choque tóxico estafilocócico o choque tóxico por estreptococo. Y aquí, como su nombre lo indica, pues el paciente está chocado, está hipotenso de manera súbita, y esto es en relación a unas toxinas que las bacterias generan. Estas toxinas se tienen que neutralizar. Y estas toxinas, como ustedes se imaginarán, pues son básicamente polipéptidos, o sea, son proteínas. Entonces, se recomienda el uso de estos antibióticos que dice aquí, clindamicina y linezolid, porque acuérdense que esos antibióticos trabajan en la síntesis de proteínas, entonces tienen un beneficio teórico que limitan, además de ayudar al control bacteriano, limitan la síntesis de estas mismas bacterias, perdón, de estas toxinas. Los abscesos simples, ustedes ya los han visto, básicamente es una enfermedad bien localizada, como pueden ver aquí, muy bien delimitada, el paciente le duele mucho y no se le resuelve el dolor hasta que no se drena. Habitualmente eso es todo lo que hay que hacer. Funcionas y succionas toda la pus o le haces una herida. A mí un cirujano alguna vez me enseñó que hay que hacer una herida en cruz. Le cortas aquí y de esa manera evitas que se cierre rápido, permites que se siga drenando la pus y nada más con eso, le abres al paciente y vas a permitir que, ahí le vas a decir que se sigue exprimiendo y eventualmente va a tener bien poquitas bacterias y el sistema inmune va a controlar el problema. No necesitas darle antibiótico, pero siendo sincero, hasta yo les doy unos cuantos días de clindamicina y no les voy a reclamar a ustedes cuando lo hagan, pero si el paciente no se toma el antibiótico, muy probablemente como quiera se va a resolver si tú le drenas ese absceso. Ya los abscesos más complicados, pues obviamente sí ameritan el uso de antibacteriano. ¿Cuáles serán esos abscesos complicados? Pues aquellos que están en la región perineal, en donde hay muchos gram negativos,
obviamente en la región perianal y perirectal. En pacientes diabéticos o que tienen úlceras del miembro pélvico, también es más fácil que tengan pseudomonas, por ejemplo. Heridas traumáticas en donde pues se introdujo una bacteria externa, bacterias a veces multiresistentes, en pacientes que tienen quistes o infectados de manera crónica, perforación gastrointestinal, obviamente, la patología gastrointestinal o genitourinaria, como les mencioné ahorita, pues ya estás exponiendo ahí al tejido blando a gram negativos, mordeduras de animales que generalmente son por bacterias anaerobias, úlceras por presión, que normalmente pues son en pacientes que están postrados, por lo tanto a lo mejor debilitados o en un asilo o en un hospital, y en sitios de venopunción, porque normalmente esos sitios de venopunción se pusieron en el hospital y son bacterias a veces más resistentes, ¿no? Gérmenes hospitalarios más resistentes. La base del tratamiento obviamente va a ser una debridación quirúrgica temprana, pero sí tendrías que darle antibióticos con un espectro un poquito más amplio. Pero de nuevo, esto es prácticamente una urgencia quirúrgica, entonces no lo puedes dejar para operarlo la próxima semana. Bueno, habitualmente un absceso bien delimitado va a responder bien a una incisión y drenaje. Aquí ven ustedes una imagen de un absceso que se abrió solito porque se tardaron en atenderlo. Pero si tú lo detectas a tiempo, pues lo puedes abrir, haces una herida pequeña, permites que salga la pus y el problema se resuelve más pronto sin que se tenga que generar tanta pus. No le vas a dar antibióticos a menos que el paciente tenga sepsis, que no logres eliminar todo el absceso porque a lo mejor está muy profundo, que el paciente está inmunosuprimido cuando ya la celulitis es muy amplia. En la piel lastimada por mordeduras o que ya tenía una dermatosis previa, siempre se recomienda aquí la profilaxis antibacteriana. Y esto es importante, por ejemplo, en las quemaduras. Una quemadura, y esto pues ustedes se van a percatar eventualmente, llega el paciente al hospital con la herida toda expuesta, con mucha piel quemada, y lo primero que le ponen es antibiótico, ¿no? Y eso es un error. Generalmente una piel quemada no se infecta de manera inmediata. Obviamente si el paciente trae fiebre en las primeras 24 horas de la herida, no es porque está infectado, sino es por la respuesta fisiológica al trauma, a la propia quemadura. Pero el paciente no esté infectado en ese mismo momento. Se puede infectar, pero hago énfasis en puede, porque no necesariamente se va a infectar. Entonces, normalmente le ponemos el antibiótico cuando el paciente ya muestra signos de infección, como sería fiebre sostenida después de un par de días de estar internado, elevación progresiva de leucocitos, secreción de suero o de pus, que ya evidentemente el tejido no se ve sano, pues ahí está infectado y le tienes que dar antibióticos. Pero si le das antibióticos antes de que se infecte, pues te aseguro que el paciente se va a infectar, pero por una bacteria más resistente. Sin embargo, esta diapositiva se refiere a la profilaxis en heridas de alto riesgo, particularmente en mordeduras. Aquí, cuando un perro te mordió, o un humano, como esto que parece ser una herida, una mordedura de una persona, aquí sí hay un montón de bacterias anaerobias que pueden causar infecciones a veces complicadas. Entonces, aquí sí se procura darle una profilaxis antibacteriana cuando la mordedura fue muy profunda, cuando el sitio es muy delicado, como por ejemplo la cara o la mano, cuando ha pasado mucho tiempo y no se debridó la herida, por ejemplo, una persona que se fue a acampar y lo mordió algún animal salvaje y se quedó ahí acampando nada más lavándose con agua y jabón y no se hizo una debridación adecuada, oportuna, pues entonces claro que le vas a dar antibióticos, ¿no? Y factores de huésped, como por ejemplo si es diabético, tiene algún otro tipo de inmunosupresión. En este caso sí le vas a dar antibióticos. Pero en las quemaduras, como ya les dije, es diferente. Aquí es bien importante debridar las escaras de manera rápida y si estás viendo que la quemadura está limpia al momento de la lesión, no le tienes que dar antibiótico.
pero si el paciente eventualmente se infecta, como pueden ver aquí, en donde ya hay secreción verdosa, pues claro que le vas a dar antibiótico, y aquí es muy frecuente que se infecten por pseudomonas. De hecho, pues alguna vez a mí me dijeron que las heridas siempre las tienes que cubrir contra pseudomonas cuando son por quemaduras. Si bien inicialmente van a ser por gram positivos, una quemadura que ya tiene ahí más de una semana, se le van a agregar gram negativos sí o sí. Entonces considera un espectro antibacteriano un poco más amplio que simple penicilina o clindamicina. Las úlceras por presión las verán muy frecuentemente en personas que se encuentran hospitalizados durante muchos días o semanas, o que se encuentran postrados en sus casas porque tienen algún problema en la columna o algún problema cerebral que no se pueden mover y hay que estarlos moviendo cada 2 horas. Pues es difícil, entonces a veces no se mueve al paciente todo lo que se debe de mover y se forman úlceras en estas regiones que vemos aquí. Por ejemplo, a la región del trocánter, la región del isquion o la región sacroiliaca, ¿no? Esas heridas, como pueden ver acá, se tienen que debridar. Todo es una gran nata de fibrina con mucha secreción purulenta, y con puros antibióticos y curación no lo vas a eliminar. Tienes que debridar todo ese tejido para permitir que empiece a granular el tejido subcutáneo y que eventualmente pueda cerrar. Obviamente hay que dejar de poner presión en esta área para que haya una buena circulación sanguínea y los factores de la cicatrización puedan eventualmente cerrar la herida. Le vas a dar antibacterianos cuando el paciente tiene celulitis significativa, como por ejemplo aquí, que ya ven que se está extendiendo el eritema más allá del tejido afectado. Pero por ejemplo aquí no hay celulitis. Esto es algo que probablemente puedas manejar con pura agua y jabón. Y si encontraras que esto ya está todo con un callo, vean aquí cómo tiene una rayita blanca alrededor la herida, pues eso, ese callo en la piel, esa hiperqueratinización no va a permitir que cierre, entonces se tiene que debridar, pero no necesita antibiótico, a diferencia de esta imagen que está abajo, aquí sí necesita antibiótico. Claramente cuando el paciente está séptico también le tienes que poner antibiótico de espectro amplio y de penetración sanguínea, ¿no? Pero no todos los casos de las úlceras se van a tener que poner antibacteriano. Agua y jabón, jóvenes, acuérdense de eso. Agua y jabón es lo más importante. Bueno, las infecciones necrosantes pues pueden ser la misma celulitis, pero ya necrosante, la fascitis necrosante, la gangrena de Fournier o la miositis necrosante. Aquí tenemos una celulitis necrosante en donde el paciente puede tener a veces ya anestesia, ¿eh? La etiología, o sea, las bacterias responsables a veces son las mismas, pero la evolución es más grave, más rápidamente progresiva y es más fácil que el paciente desarrolle síndrome de choque tóxico. Aquí es más común que se agreguen los clostridios, que son bacterias anaerobias, y estas generan toxinas también. Entonces el paciente se te puede chocar rápidamente y la enfermedad progresa de manera bien rápida. Cuando el paciente evolucionó bien mal en 1 o 2 días, tienes que considerar que tenga clostridios. Generalmente el paciente tiene dolor local, pero a veces el dolor no es tan intenso. Inclusive hay veces en donde está anestesiado, cuando sienten que ya no les duele nada, pero estás viendo que este problema está progresando, pues ahí ya inclusive sospecharías hasta en una fascitis. ¿Cómo vas a determinar que está necrosando el tejido? Pues porque ves obviamente centro equimótico, negro, oscuro, pues necrótico, ¿no? A veces puede haber vesículas y puede crepitar. El crépito es un signo que te orienta rápidamente al involucro de anaerobios. Los anaerobios generan mucho gas, entonces ese gas se va a percibir en el tejido celular subcutáneo cuando tú lo palpas y notas como que crepita, como si estuvieras rompiendo unas burbujitas abajo de la piel. Cuando quienes les haya tocado revisar un paciente que tiene crepitación o enfisema subcutáneo, jamás se le va a olvidar. Y ahí tienes que considerar ampliar tu espectro a los anaerobios. La fascitis necrosante, y es necrosante, porque ustedes escucharán y leerán
muchos lugares en donde dice necrotizante, y ese es un error gramatical. Yo soy medio purista en ese sentido. El tejido no está necrotizado, ¿verdad? El tejido está necrosado. Entonces, en inglés sí es necrotizing, fasciitis, pero en español es fascitis necrosante. Bueno, ahí es una fascitis porque está involucrada ya la fascia. O sea, el problema ya se está acercando al músculo. Es más profundo el problema y más difícil que se logre debridar por sí solo, que vaya a drenar por sí sola la pus. El paciente progresa rápidamente y como hay una limitada vascularización en la fascia, pues es bien fácil que las bacterias progresen en un tejido que no está muy bien vascularizado. Afecta a otras estructuras secundarias. Generalmente aquí la enfermedad va a ser polimicrobiana. La mayoría de las veces va a ser en las extremidades, pero también puede ser en el abdomen y en el periné. Cuando el problema está en el periné, estamos hablando ya de la gangrena de Fournier. Bueno, puede ser secundario a un trauma cerrado o a un trauma penetrante. Puede ser una infección asociada a herida quirúrgica por una quemadura, por una úlcera, por un absceso, por un parto. O sea, cualquiera de estas enfermedades puede eventualmente favorecer la infección profunda de la piel y dependiendo de la velocidad con la que se trate el paciente puede tener una mortalidad tan alta como del 70%. Generalmente el paciente va a tener un dolor fuera de proporción. Aquí en esta imagen ustedes se imaginarán que el paciente le duele mucho, pero puede que no se vean todas estas vesículas necrosadas en la piel, que el paciente nada más está hinchada la pierna, que a lo mejor tiene un poquito de unas cuantas manchitas rojas, pero le duele de manera impresionante. Apenas lo vas a tocar y el paciente ya está en un grito de dolor y dices tú, oye, no es para tanto, nada más está hinchadita la piel, ¿cómo es que le duele tanto? Bueno, pues es que muy probablemente el problema no está tan a la flor de piel, pero está muy severo, muy profundo y por eso le duele tanto. Entonces, este es un signo clínico que te orienta que el paciente está con un problema necrosante muy profundo, con un dolor fuera de proporción. La extremidad va a estar hinchada, como pueden ver ahí, eritematoso con algunas vesículas, cambios de coloración ya violáceos, como pueden ver aquí, con una progresión rápida. O sea, el paciente antier no estaba tan mal, le dolía poquito y ahorita está en un grito de dolor. Los crépitos son un signo tardío, entonces esto es algo que te apoya el diagnóstico, pero cuando lo detectas, híjola, ya el paciente lleva con la enfermedad mucho tiempo y probablemente no le pueda salvar la pierna. Existe una prueba que le llaman el finger test, nunca la he hecho, nunca la he visto, pero está descrito que haces una pequeña incisión en la piel e introduces el dedo. Generalmente no lo vas a poder introducir más allá de unos cuantos centímetros, pero cuando le metes el dedo y el dedo se va profundo a través de toda la fascia, eso te confirma que el problema es una fascitis muy profunda, una fascitis necrosante, porque la fascia intacta no debería permitir que metas el dedo como en esta imagen. Además de que el paciente no va a sangrar, porque está ya bien poco vascularizado el tejido y está pues necrosado porque no está llegando sangre, entonces pues el paciente no va a sangrar mucho. Esa es una confirmación clínica de que el paciente tiene una fascitis necrosante. La gangrena de Fournier, como se las mencionaba, pues es una progresión del periné de la misma fascitis, nada más que en otro tejido. Generalmente se puede llegar a extender hasta la cavidad abdominal y retroperitoneal. Entonces, como se lo pueden imaginar, es muy grave. Siempre es polimicrobiano, no tiene caso mandarle cultivar este tejido o estos abscesos porque te van a reportar un montón de bacterias, ¿no? ¿Cuál de ellas es la responsable? No lo vas a saber, probablemente sean todas, entonces el manejo tiene que ser muy amplio y obviamente implica la debridación quirúrgica. La mortalidad es muy significativa, a veces muere la mitad de los pacientes. Existe un índice, FGSI, Fournier's Gangrene Severity Index, en donde un puntaje arriba de 9 implica mayor mortalidad. Simplemente es algo que ustedes pues, pueden utilizar como herramienta si se dedican a la urología o a la cirugía general, que son los que les van a llegar estos pacientes con gangrena de Fournier.
Y existe la miositis necrosante, que pues es una enfermedad rara, como su nombre lo indica, es el músculo, o sea, es una enfermedad tan profunda que llega al músculo y se necrosa. Generalmente es una enfermedad grave con complicaciones sistémicas, alto riesgo de muerte. Habitualmente van a ser clostridios, clostridioides o estreptococos que producen toxinas, y estas toxinas ayudan con la trombosis y destrucción tisular. Acuérdense que cuando hay falta de circulación adecuada, las bacterias crecen con mayor facilidad. El manejo apropiado implica detectar tempranamente el problema, debridarlo rápidamente y darle una resucitación agresiva. La resucitación es el manejo con líquidos de manera oportuna. Los antibióticos adecuados, pues es parte del manejo de cualquier paciente con sepsis. Y aquí tienen algunos ejemplos. Vean aquí el músculo psoas del lado derecho de este paciente. Vean cómo está comprometido en gran medida. Aquí puede haber más de 1 litro o 2 litros de pura pus. Vean aquí cómo está enorme el músculo psoas, todo comprometido. Acá tienen otro ejemplo de un paciente con unos abscesos en el músculo, creo que es el vasto interno de la pierna, un par de abscesos, y generalmente aquí son gram positivos. Por eso les puse en negrito el estafilococo. Parece ser que a los gram negativos como que no les gusta mucho el músculo. El músculo está muy vascularizado. Y acuérdense que los estafilococos les gusta mucho irse por la circulación. Entonces, generalmente a este tipo de abscesos le vamos a dar prioridad al tratamiento para gram positivos. Y como es una enfermedad pues relativamente grave y se tiene que debridar pronto, hay que considerar cubrirle meticilino resistentes. Entonces, por eso la pregunta que les hacía en el Kahoot, la respuesta es vancomicina. Igual Linezolid no estaría mal, y dependiendo de lo que te salga en los cultivos, pues podrás tal vez cambiar el espectro o desescalar, pero los gram negativos serán las menos responsables. Bueno, ya como conclusiones, una infección rápidamente progresiva deberá ser tratada agresivamente como una infección necrosante de tejidos blandos. Los estudios que te ayudan con esto puede ser la resonancia magnética, tal vez sea el estudio más preciso, la resonancia magnética, pero es caro y tardado. A veces no lo tienes disponible en tu hospital, entonces la tomografía es algo muy fácil de hacer y normalmente te da el diagnóstico con igual facilidad. Le puedes hacer ultrasonido en pacientes inestables que no puedas bajar hasta el tomógrafo, y pues la mayoría de los diagnósticos los vas a hacer en base a tu clínica. No sé qué habrán leído ustedes, no sé qué dudas les hayan quedado de lo que hayan revisado o de lo que vimos ahorita. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, doctor. Bueno, entonces el día de mañana revisaremos algunos casos clínicos asociados a infecciones de piel y tejidos blandos, para que ustedes participen y me digan sus opiniones del caso o sus opciones de diagnóstico o tratamiento. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, Sí, está bien, platicamos mañana. Hasta luego. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.